Ahí está. Perfecto, adelante entonces. Bueno, Muchas gracias. no, por favor. Ahora sí, vamos a la presentación. Ahí estamos. Bueno, simplemente lo que les quería comentar con este grafiquito es el tema de la posibilidad de poder ver justamente aquello que parece, siempre digo lo mismo, que parece algo lejano, parece algo que estamos hablando de una situación que no tiene nada que ver con nosotros, como por ejemplo la temperatura del Pacífico Central. Y es clave esa temperatura porque según esa temperatura vamos a tener ciertos tipos de circulación. Por eso es que analizamos tanto el tema de el niño, la niña y esa temperatura. No recae si llovió más o llovió menos en algún sector en particular, entonces estamos bajo tal situación, sino que es esa temperatura. Porque esa temperatura lo que hace es generar la distribución de humedad a lo largo del planeta, no solamente en nuestro país, no solamente en Sudamérica, sino a lo largo de todo el planeta. Entonces, por eso es que es tan importante mirar ese evento El Niño. Obviamente que también tenemos que analizar las situaciones locales, lo regional, lo que puede pasar en el Atlántico, por ejemplo, o lo que pasa en Brasil también influye de manera directa. Pero bueno, esos son aspectos regionales que también lo tenemos en cuenta. Obviamente que cuando analizamos todo lo que se puede analizar y no solamente el evento El Niño. Dicho esto, vamos a ir mirando, como hacemos habitualmente, este cuadro comparativo en donde el mapa de la izquierda es la última actualización, esta es la tendencia para cada uno de los meses, lo que se puede ver teniendo en cuenta esta situación ahora, digamos, pensando en el mes de mayo, y después en este cuadrito de la derecha es lo que mostramos en la charla pasada, el último jueves del mes de marzo, mostramos este mapa como la tendencia más actualizada. Entonces, acá tenemos la comparación para ir viendo la evolución y por eso les decía que al principio de la charla, poder comparar para ver si los pronósticos van más o menos de la mano o hay mucho cambio. Cuando hay mucho cambio, lo que está diciendo es que la incertidumbre es mayor, entonces ahí empiezan a generarse dudas. Y con esto lo que hace es afianzar un poco el pronóstico. Por ejemplo, en estos dos mapas, que son bastante similares, la zona que más cambia es la parte centro-oeste, y hasta ahí nomás, porque en realidad es el centro de Chile, el único lugar que cambia de manera significativa, el resto muestra características bastante similares. Y esas características similares lo que están remarcando es que ahora, después de haber tenido el marzo y el abril que tuvimos, con una importante recarga en los perfiles, con un aumento bastante significativo de la presencia de precipitaciones que habían sido bastante importantes, que fueron en eventos aislados, porque fueron, en realidad en abril fueron 2 eventos nada más, pero esos 2 eventos fueron realmente contundentes. Y esa contundencia de las lluvias ha dejado que muchos sectores hayan tenido una recarga muy importante. Bueno, ahora, a partir del mes de mayo, se espera, por un lado, que empiece a acomodarse un poco la situación de lluvias, es decir, estemos hablando de condiciones más próximas a los niveles normales, dejando la región del noreste y parte del litoral argentino con una tendencia de lluvias levemente por debajo de lo normal. No estamos hablando de una diferencia muy grande, pero sí levemente por debajo de los niveles medios. Con lo cual afianza un poquito lo que vimos ya en el mes de marzo, que se veía una situación de esas características. Bueno, ahora, en fines del mes de abril, también vemos una perspectiva bastante similar. Y una perspectiva similar también se ve desde el punto de vista térmico, es decir, mayo continúa siendo un mes cálido comparado con el mes de mayo, así como fue abril comparado con el propio mes de abril, que han sido valores muy por encima de los niveles normales, acá también en mayo aparece una situación similar. Atentos, porque esto estamos hablando del promedio mensual, es decir, el promedio mensual estima tener temperaturas por encima de los niveles medios. Ahora bien, ¿qué va a pasar en la variabilidad semanal o en la variabilidad diaria incluso? Bueno, ahora la semana que viene vamos a tener un primer pulso de entrada de aire frío con un descenso fuerte de la temperatura. Pero esto no quita que en el balance mensual no estemos con valores por arriba de lo normal. ¿Vamos a tener heladas? Muy probablemente, y la semana que viene muy probablemente tengamos las primeras medianamente generalizadas. Recordemos que ya el sur de Buenos Aires ha tenido heladas,
allá por febrero, ya tuvo los primeros episodios, pero en general fueron entradas de aire frío más acotadas, en zonas muy puntuales, en zonas bajas, bueno, en sectores puntuales. Pero ahora lo que estamos viendo es que en esta primera parte del mes de mayo vamos a tener entradas de aire frío mucho más significativas. Entonces, ahí sí, ya las heladas que podemos tener no son tan puntuales, no es que son tan particulares, sino que ya estamos hablando de entradas de aire frío mucho más significativas, que es totalmente normal. En realidad estamos hablando de una situación totalmente dentro de lo que es habitual que suceda en pleno mes de mayo. Sería muy raro que en pleno mes de mayo no tengamos ningún tipo de helada, por ejemplo, en el sur de Buenos Aires, que ya de por sí es raro que no hayamos tenido en abril eventos de esa característica, pero bueno, ahora en el mes de mayo la situación es prácticamente normal. Y fíjense que en la comparación los mapas son muy parecidos, hablan que todo el centro y norte argentino va a estar en el promedio mensual por encima de los niveles medios, pero esto no quita que la variabilidad que podemos llegar a tener entre semanas no dé como resultado alguna helada. Así que atentos con eso, porque incluso la semana que viene ya vamos a tener las primeras, y en la segunda semana también se espera otra entrada de aire frío que también puede provocar heladas, incluso hasta un poquito más generalizadas. Bien, vamos a ir avanzando mes a mes para ir viendo cómo se puede ir desarrollando toda la campaña y no quedándonos solamente con el mes de mayo, haciendo lo mismo, mostrando los dos mapas, lo que esperábamos el mes pasado que ocurriera en junio y lo que estamos viendo en el mapa de la izquierda, lo que estamos viendo ahora, que esperamos que ocurra durante el mes de junio. Y acá tampoco hay grandes cambios, salvo por este color verde que se ve sobre el noroeste patagónico, que antes se veía mucho más suavizado sobre el este de La Pampa, sobre el oeste de Buenos Aires, que eso se mantiene, pero bueno, se potencia un poco más sobre el noroeste patagónico y parte de la región cuyana. El resto se mantiene prácticamente igual, con condiciones de lluvia dentro de los niveles medios. Recordar, por ejemplo, siempre digo lo mismo, pero Córdoba, Santiago del Estero, San Luis, durante el mes de junio no podemos pretender demasiada lluvia, estamos hablando de condiciones dentro de los niveles medios, con lo cual las lluvias van a ser escasas, no podemos hablar de lluvias demasiado significativas, pero bueno, van a estar presentes algunos eventos, pero en el global, en la tendencia general para el mes de junio, estamos hablando de una situación dentro de los niveles medios, salvo la región del litoral, que es la única zona que puede llegar a presentar lluvias levemente por debajo de los niveles medios. Con lo cual ahí tenemos una seguidilla, dos meses, el de mayo y el de junio, que el litoral puede presentar lluvias por debajo de los niveles medios. Insisto con esto, no quiere decir que no va a llover, vamos a tener lluvias, pero en el balance, cuando hacemos el acumulado total mensual y lo comparamos con los niveles medios, muy probablemente en la zona del litoral estén por debajo de los valores normales. En cuanto al tema de las temperaturas, acá vemos algo también bastante similar. En general, junio se presenta con temperaturas por encima de lo normal en el global mensual, también lo mismo que decíamos para el mes de mayo. Obviamente que vamos a tener presencia de heladas, tanto en la parte central como en el norte argentino. Ya muy probablemente también empiecen a recibir eventos de helada en el norte, en el noreste, zonas de Corrientes, zonas de Chaco, zonas de Formosa. Inclusive ya se ven también en junio algunas heladas sobre sectores de Paraguay, del sur de Brasil, que también pueden empezar a presentar este tipo de situaciones. Más allá que en el promedio estén por encima de los niveles medios. Esto lo que está diciendo en general es que la cantidad de eventos que podemos llegar a tener, estaríamos hablando de una menor recurrencia de eventos de helada que lo normal, pero eventos de helada obviamente que vamos a tener, es totalmente normal que eso ocurra. Vamos al mes de julio, y acá empiezan a aparecer algunos cambios. Con el de lluvias no tanto, con el de temperaturas algunos que se empiezan a notar un poquito más, pero bueno, de todas maneras vamos a ir repasándolo. El cambio más grande es que se ha suavizado un poco esa tendencia que el mes pasado veíamos que para julio podía llegar a ser de lluvias por debajo de lo normal, de manera bastante más generalizada. Fíjense que estamos hablando no solamente del litoral, sino también de la zona pampeana y parte de la zona central, y acá queda un poquito más acotado. La situación no cambia mucho en cuanto a volumen de agua, porque bueno, como decíamos antes, Córdoba, que no tiene lluvias durante el mes de julio, hablar de 5 milímetros, hablar de 10 milímetros es prácticamente lo mismo, y bueno, y ahí el mapa lo que hace es cuantificar y pintar de un color, pero bueno, si lo analizamos desde el punto de vista cualitativo, lo que vemos es justamente eso, que las condiciones no cambian demasiado entre este mapa y
son los dos bastante parecidos, más allá que lo que hace en esta última actualización es suavizar un poco esa tendencia que se veía un poquito más marcada el mes pasado, es decir, que las lluvias estarían más próximas a los niveles normales. Insisto, estamos transitando una situación de evento neutral ahora, con una tendencia que hacia el final, hacia el mes de octubre, noviembre, como vimos en el primero de los gráficos, pudiera llegar a caer a una nueva situación de evento La Niña para la próxima campaña. No nos afecta en la campaña fina, es decir, en los cultivos de invierno no nos tiene que afectar. Nos tendría que empezar a preocupar lo que puede pasar hacia octubre, más que octubre, noviembre y diciembre, con respecto al tema de las lluvias. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Después al final lo vamos a repasar de todas maneras. Pasemos ahora al tema de las temperaturas en el mes de julio, y acá es donde les decía que se podía ver un cambio un poquito más significativo, fundamentalmente con este núcleo más frío que se veía para la zona del noreste argentino, con temperaturas por debajo de lo normal, y que en aquel momento potenciaba el riesgo de heladas con una mayor recurrencia. Ahora volvió un poquito para atrás, es decir, tiende a valores más cercanos a los promedios. No hay grandes diferencias tampoco, pero lo que está marcando es esto, de tener una recurrencia de eventos de helada algo más próximo a los niveles normales, con lo cual estaríamos hablando de una situación medianamente cercana a los niveles medios. Siempre recuerden que los colores blancos, estamos hablando de temperaturas dentro de los promedios, los colores azules, que acá bueno, se ven en este mapa, serían temperaturas por debajo de lo normal, y los rojos, temperaturas por encima de los parámetros normales. Esa sería la idea de estos gráficos, no es temperatura, sino que es anomalía, es decir, diferencia con los valores medios. Si miramos el mes de agosto, acá también el mapa es muy parecido, lo único que cambia es un poquito la distribución, sobre todo en el noreste, pero en cuanto a lo conceptual sigue siendo lo mismo. Estamos hablando de lluvias dentro de los niveles medios o levemente por debajo de lo normal, pero muy próximos a las condiciones normales, con lo cual esto también afianza un poco aquello que hablábamos al comienzo, que el evento del niño o la niña, que en este caso es neutral, nos mantiene en una regularidad próxima a los niveles medios, es decir, el promedio mensual se mantiene dentro de ese rango, con lo cual estamos hablando que el impacto es mucho más suavizado de este evento neutral, y que los componentes regionales como el Atlántico, como Brasil, como bueno, muchos factores, Bolivia, también sectores del noroeste argentino, el comportamiento que pueden llegar a tener va a estar dentro de los parámetros normales, balanceando un poco la situación de lluvias. Mirando las temperaturas, también son dos mapas muy parejos, en donde la tendencia se mantiene con temperaturas por encima de los niveles medios, prácticamente en todo el país. Lo mismo que decíamos antes. ¿Presencia de heladas? Sí, en agosto muy probablemente tengamos toda la zona central y también en la parte norte de Argentina, así que eso se va a mantener, pero en cuanto a recurrencia, cantidad de eventos, es menor que los niveles normales. Por eso el mapa se ve en colores rojos, que está indicando temperaturas globales a lo largo del mes por encima de los parámetros medios. Sigo avanzando. Vamos al mes de septiembre. Ya entramos en lo que sería la primera parte de la primavera, y en esa primera parte de la primavera lo que podemos resaltar es que comúnmente, bueno, yo siempre a septiembre lo pongo entre un paréntesis importante, porque siempre septiembre es un mes bisagra, es un mes complicado de por sí, porque estamos saliendo del invierno, ingresando en la primavera. Hay años en donde ese ingreso en la primavera es muy rápido, es decir, rápidamente entramos con características primaverales, donde empieza a levantar la temperatura, donde empieza a haber mayor circulación del norte y empezamos a tener esos pulsos de humedad mucho más generalizados, y hay años en donde parece que se extiende un poquito más el invierno. En este caso, lo que veíamos a fines del mes de marzo, esperando para septiembre, era una situación de una primavera que empezaba a mostrarse un poquito activa ya desde el comienzo. En esta última actualización, y teniendo en cuenta esa posibilidad de ir hacia un evento La Niña en el año que viene, es decir, la campaña 21-22, el verano 21-22, hace que ese septiembre sea un poco más tímido, es decir, el ingreso a la primavera sea algo más lento y que pueda perdurar un poco más las condiciones de invierno. Por eso es que vemos en algunos sectores marrones, apenitas, una pequeña tendencia a niveles por debajo de lo normal, y el área verde, que antes se veía mucho más amplia, ha quedado más suavizada y más acotada. Con lo cual, insisto, el cambio no es abrupto, pero hay una cierta tendencia a decir, bueno,
Si es cierto que vamos a un evento La Niña a partir de octubre o noviembre de este año, bueno, entonces eso puede llegar a retrasar un poco la llegada de la primavera y extenderlo un poquito más. Pero si miramos desde el punto de vista de la temperatura, seguimos viendo que los valores siguen estando por encima de lo normal. Siempre recuerden que si se concreta esto de un evento La Niña, eso lo que puede llegar a hacer es extender el periodo de heladas, ¿sí? Es decir, que haya mayor riesgo de heladas tardías, ¿sí? Cuando tenemos un evento La Niña. Todavía no está confirmado que vayamos a tener un evento La Niña, pero sí se ve que para octubre-noviembre hay un enfriamiento en el Pacífico. Y ese enfriamiento nos da la idea de que puede llegar a generar un evento La Niña y, bueno, y por ende tener un riesgo por lo menos moderado de alguna helada tardía. Así que eso muy probablemente estemos haciendo foco en los próximos informes, en las próximas actualizaciones, porque va a ser muy importante mirar lo que puede llegar a pasar en septiembre con respecto a las temperaturas, que más allá de que, como muestra este mapa, están por encima de los niveles medios, en general pueden llegar a provocar algún tipo de evento tardío. Así que atentos con eso. Y por último, vamos a mirar octubre que acá muestro los dos mapas juntos, el de lluvias y el de temperatura, porque lo agregamos, en la charla pasada no habíamos mostrado octubre, lo mostramos ahora. Y lo que se ve es esto parecido a lo que decíamos recién. Al tratar de acomodar la atmósfera a una situación más parecida a un evento La Niña, bueno, se ve una situación de lluvias que todavía no termina de reactivar sobre la zona central y un norte argentino que empieza a dar muestras de algunas lluvias un poco más importantes. Octubre va a ser clave si finalmente se confirma esto del evento La Niña para la campaña gruesa. Este mes de octubre puede llegar a ser clave con el tema de recargas de perfil. Tuvimos una buena recarga ahora en abril, tuvimos una buena recarga en marzo, no fue generalizado, pero grandes zonas, amplias zonas han tenido hasta incluso excesos de agua. Bueno, en esa tendencia de largo plazo, octubre también va a ser un mes clave, así como lo fue marzo-abril para pensar en la fina, también octubre va a ser un mes clave para pensar en la gruesa, y si esto se cumple, bueno, vamos a estar un poco más complicados en zona sur y un poco más holgados en la parte norte del país. Y con respecto a las temperaturas, bueno, también mantiene valores por encima de lo normal, gran parte del territorio nacional. Esto hay que ir viendo cómo evoluciona, insisto, por la posibilidad de ir hacia un evento La Niña y que se mantengan la posibilidad de tener alguna helada tardía. Bien, con esto hicimos el panorama general de los próximos 6 meses, comparando un poco la situación del mes pasado, comparado con esta situación en particular, la que estamos viendo ahora actualizado, y ahora un pequeño, muy breve, resumen con respecto a esto que estuvimos viendo. No voy a decir nada que no dijimos, pero bueno, por lo menos para que queden algunos conceptos que para mí eran los más relevantes y que puede llegar a contestar alguna pregunta. El tema de el niño, la niña, en qué situación estamos. Bueno, ahora estamos en un evento neutral, transitando todo este periodo del invierno y gran parte de la primavera, y para el próximo verano lo pongo potencial porque las tendencias muestran que podemos ir a un nuevo evento La Niña, y eso empezaría a marcar también un poco a pensar las estrategias, a pensar la planificación de lo que puede llegar a ser la próxima campaña gruesa. Insisto, a los cultivos de fina no debería afectar esta situación de un evento La Niña para noviembre y diciembre, porque no debería recibir impactos. El único impacto que podría llegar a potenciar es este segundo punto, que es el riesgo moderado de tener alguna helada tardía. Eso sí, hay que tenerlo en cuenta, eso sí hay que destacarlo, así que atentos para sectores del centro del país, fundamentalmente, con la posibilidad de alguna helada tardía, si esto se confirma de tener condiciones de evento La Niña hacia fin de año. Después, lo que dijimos recién, el tema de la tendencia a estabilizar un poco la situación de las lluvias en los meses de invierno, es decir, normalizar el caudal de precipitaciones, llevarlo a niveles más próximos a lo normal, sin ser tan erráticos como ha sido toda esta primera parte del año y lo que ha sido el año pasado. Bueno, el fin de año, eso fue bien característico de un evento La Niña. Ahora, como entramos primero en el periodo del invierno y segundo con condiciones neutrales, lo que tiende a hacer es generar lluvias un poco más generalizadas con un volumen más bajo. Entonces, por eso hablamos de una normalización de las lluvias
permítanme la palabra, pero bueno, lo que tiende a hacer la atmósfera es eso, de estabilizar un poco esa situación, fundamentalmente en el trimestre junio, julio y agosto, que es donde más se va a notar. Después septiembre puede empezar a volver a generar esa situación más irregular en los distintos sectores. Y después, algo a corto plazo, que siempre me gusta hacerlo porque es lo que se viene ya en lo inmediato, lo de la semana que viene vamos a tener un primer pulso de aire frío más generalizado, con un descenso de temperatura más, digamos, más importante y más abarcativo, es decir, toda la franja central lo va a recibir, y ahí en el medio de esa entrada de aire frío, alguna helada podemos llegar a tener tranquilamente. Así que atentos a la semana que viene, vamos a tener entre el domingo y el lunes el avance del sistema frontal que va a provocar alguna lluvia sobre el centro del país, entre domingo en la parte sur del área pampeana, lunes en zona central, martes ya sobre la región del litoral, se va a ir moviendo de sur a norte, y por detrás de esas lluvias ingresando el aire frío, y ese aire frío puede llegar a provocar heladas, fundamentalmente en el sur de Buenos Aires, provincia de La Pampa, y bueno, y obviamente toda la Patagonia. Difícilmente llegue a sectores del centro del país, puede haber algún evento aislado sobre Córdoba, sobre el sur de Santa Fe, pero en general este pulso de aire frío va a quedar acotado a la parte centro-sur del país, generando ahí las primeras, yo digo las primeras heladas, ya tuvimos algunas heladas en febrero en zona sur de la provincia de Buenos Aires, pero hablo de heladas más generalizadas, que abarquen un área un poquito más importante. Bueno, acá en la primera semana de mayo podríamos llegar a tener ese primer pulso de aire frío mucho más generalizado. Así que bueno, este sería el panorama, estos serían resalté 4 puntos que me parece que son los más destacados. Y bueno, y ahora abierto a alguna consulta, algunas preguntas que hayan surgido durante la charla y que yo no haya contestado, así que bienvenidas todas esas consultas. Bien, Leo. Bueno, ahí tenemos un par de preguntas. Marcelo consulta, ¿hacia qué mes se puede saber con más precisión si va a ser niño o niña lo que viene? Bien, en realidad no es que sea un mes en particular, sino una evolución de las condiciones. Si hasta ahora todo viene apuntando a eso, es cierto que todavía no tenemos la seguridad de que vaya a esa situación, es cierto que hay que dejar pasar un poco más y acercarse, obviamente, y en eso tenés toda la razón, que a medida que nos acerquemos a la fecha, obviamente vamos a estar mucho más concretos y mucho más seguros de hacia dónde vamos. Pero también a mí lo que me resulta muy interesante es ir viendo la evolución, porque, insisto con esto, si los pronósticos van marcando mes a mes que vamos hacia un sector, después es muy difícil que cambie de manera abrupta. Entonces, esa tendencia marca esa situación. Y por ahora se viene manteniendo. Yo creo que ya el mes que viene vamos a tener algo mucho más concreto, y de confirmarse esta misma tendencia, ya prácticamente estaría casi confirmado. Quizás la duda va a estar si va a ser un evento fuerte, un evento débil, un evento que puede llegar a pasar desapercibido por otros factores regionales. Esas condiciones obviamente que van a quedar un poquito más al margen, pero bueno, eso se va a ir afianzando con el paso del tiempo. Comúnmente, si tenemos que tomarlo así de la nada y agarrar un mes, yo les diría que junio es un mes que ya empieza a definirse de manera mucho más significativa. Pero la charla que viene, si se mantiene esta misma tendencia, y no hay grandes cambios, la situación, bueno, ya va a estar un poquito más definida. Insisto con esto, si tenemos que tomar un mes y no ver nada de lo que pasó, entre junio y julio ya tenemos algo definido, y más cuando se habla así de conceptos más regionales, de conceptos más generales. Después, obviamente que hay que ver la variabilidad que se va a ir dando, pero en junio, julio ya vamos a tener una confirmación mucho más concreta de esta situación. Y Néstor nos pregunta en esa previsión si te parece que va a ser, ya es como que damos por sentado que va a ser niña, evidentemente. Esa sería la sensación. Si te parece que va a ser leve o fuerte la niña. Bueno, esa es una gran duda, todavía no está confirmado. Por ahora, y lo voy a dejar ahí en puntos suspensivos, en general se ve como un evento débil. Hay dos cositas que me gusta aclarar con esto, y que me parece que con estos años me ha sacado un poco del rol de meteorólogo, porque
muchas veces yo hablo puntualmente desde el punto de vista meteorológico, y a veces está bueno es justamente esto, de meterlo con lo agronómico. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces cuando hablamos desde el punto de vista meteorológico y decimos que es una situación leve, puede pasar que el impacto en lo agronómico sea fuerte. Por ejemplo, si no tenemos una buena recarga de humedad durante el periodo del invierno, y ese octubre que por ahora parece prometedor no se da de manera significativa, por más que la niña sea leve en la próxima campaña, la mayoría va a partir la campaña con bajas reservas. Entonces, por más leve que sea el evento de la niña, el impacto puede llegar a ser muy fuerte. Comúnmente los impactos agronómicos cuando se da niña-niña son mucho más significativos en la segunda niña que en la primera niña, porque comúnmente la primera niña o vino de un periodo más húmedo o vino de condiciones más irregulares. Y la segunda niña tiene un impacto más fuerte porque ya veníamos complicados, pero en este caso en particular, ahora me refiero a esta situación en particular, si en octubre se da esa buena recarga, vamos a tener una campaña parecida, con un evento de la niña que meteorológicamente es débil, con una buena recarga que tuvimos ahora en abril, que podemos llegar a tener en octubre. Entonces hay una cierta reposición, y después con esas lluvias que ya sabemos que con los eventos de la niña son erráticas, son espaciadas en el tiempo, que cuando caen con un volumen importante, pero en zonas puntuales, bueno, ese tipo de características podemos ir llevando la campaña a los tropezones, no de la manera óptima, pero llevándola de manera medianamente regular, y no como ha pasado en otros años, que cuando se da el segundo evento de la niña nos agarra sin reservas y con esos eventos puntuales que no llegan nunca o que llegan de manera muy errática y no nos permiten avanzar con la campaña de la manera ni siquiera regular, de una manera muy mala. Por eso es que al segundo evento de la niña siempre hay que tenerle un poquito más de cuidado desde el punto de vista agronómico. Desde el punto de vista meteorológico, si lo tengo que comparar con la niña pasada, tiene características similares, por lo menos lo que se ve ahora en esta tendencia, tiene características similares. Hay que ver cómo nos agarra con el tema reservas, con el tema cantidad de agua en el suelo y bueno, ese tipo de situaciones. Bien, Leo. Bueno, no tenemos más consultas, así que llegamos hasta acá. Muy bueno como siempre. Déjame anticipar que el próximo encuentro de nuestro ciclo de charlas es este lunes 3, a las 19:30 horas, con las perspectivas económicas de la mano de Carlos Egiaro. Con vos en casi un mes nos encontramos, ¿sí? Exactamente, así que bueno, el mes que viene estaremos en contacto. Bueno, un abrazo, gracias a todos por participar, por compartir y formar parte de este ciclo de charlas. Abrazo y hasta la próxima.